Ahora, yo pensaba, ¿qué es lo que hace que algunos niños hablen muy precozmente y otros tardíamente? Bueno, hay cuestiones que son propias de cada uno. Hay un bagaje, digamos, innato en tanto humanos para llegar a adquirir y desarrollar lenguaje. Con lo cual hay variaciones, digamos, por un lado individuales. Pero es fundamental el contexto también en que el niño nace y participa de la experiencia cultural del lenguaje del medio. ¿Vas a ir o no vas a ir vos? No. ¿No hay ninguna manera de convencerte? ¿Ninguna? No. Oh, no. Escuchá. No, mamá, dale, estamos comiendo. Amor, Dale, ¿dónde ma. estás? Mi vida. Me cansé de llorar y dormí 1000 años esperando no verte jamás. Y ahí estabas tú marcando el latir de mi corazón que no sangrara. Si no es por ti, si no es por ti. Te voy a matar. Los adultos que lo rodean, los propios hermanos mayores. Absolutamente. Es decir, el lenguaje se construye con otro, por otro y para otro. Es con otro porque en soledad es muy difícil de acceder, no es posible. Claro. Es por otro, porque si no hay alguien que le demande al niño y le pida palabra, tampoco se dan las condiciones para que desarrolle el lenguaje. Y es para otro, porque si no hay a quien hablarle, no hay nada para decir. Entonces, esto de que algunos niños hablen antes también es porque han tenido una experiencia como hablante muy satisfactoria, muy estimulante. Claro, cuando la palabra de los chicos es bienvenida, es valorada. Y valorizada. Y además tener lugar de hablante, porque a veces un niño puede estar rodeado de gente, por eso el lenguaje no depende necesariamente de la cantidad de estimulación, sino de las oportunidades de usar y de recibir. Puede haber mucha gente y el niño estar muy solo, nadie que le dé lugar para hablar o nadie que lo escuche. Bueno, que le cede la palabra. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens. C'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Très convaincant, mademoiselle Marie-Frédérique Caron-McCarthy. Que nous enseigne cette fable? C'est injuste pour l'agneau. Injuste, intéressant, pourquoi? Parce que l'agneau n'a rien fait. Rappelez-vous du début de la fable. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous allons le montrer tout à l'heure. Êtes-vous d'accord? Ben, c'est parce que c'est pas une question d'être d'accord. Même si ce que Lou dit a aucun sens, il finit par avoir raison. Comme vous? C'est-à-dire? Ben, c'est vous le plus fort, fait que vous décidez tout, mais c'est injuste. Pour explorer ça ensemble, vous allez tous composer une fable ayant pour thème l'injustice. Et pour que ce soit plus juste, moi aussi je vais écrire une fable que vous allez corriger. Allez, fuyez la justice du professeur. Et bonne soirée. Hay actitudes de los adultos entonces que favorecen y otras que obstaculizan el desarrollo del lenguaje. Tal cual. Las que favorecen justamente son esto, es decir, que el niño, y como vos antes referiste, ya desde el momento del balbuceo empiece a ser escuchado en sus producciones, aunque fueran rudimentarias, ¿no es cierto? Y que progresivamente, que el niño va complejizando el lenguaje, sea también valorizada cada una de estas conquistas y producciones. Y lo que desfavorece es esto, el niño que no es suficientemente escuchado o a quien no se le estian palabras. A veces hay familias que están en torno a la mesa y hablan entre ellos y no lo incluyen aunque sea muy pequeñito. Claro. No sabés lo que me pasó en el almacén. ¿Querés tomar mate? Hay agua caliente. No, gracias. Ramón, el hijo de doña Dominga,
me preguntó si sabíamos qué íbamos a hacer con la casa de Nora. ¿Sí? Bueno, resulta que va a recibir un dinero del retiro de Fiat y quiere comprarse una casa. Yo no lo podía creer. ¿Qué es lo que no puedes creer? ¿En serio me lo preguntás? Sí, no veo qué es lo raro de eso. ¿Qué? Que todavía no está frío el cadáver. Son como buitres. Bueno, serán unos buitres. Pero con eso algo hay que hacer. Esa propiedad ahí no da más que gastos, impuestos, de mantenerla. ¿Pensaste algo, Raúl? Algo haré, no sé. Podría alquilarla. Así no tenemos tanto gasto, ¿no? También se puede usar como depósito de la cerámica. Así no pagamos alquiler por el que estamos usando ahora. O venderla, si aparece alguna oferta buena. Puede ser. Bueno, vos sos fonoaudióloga, trabajás con niños que tienen alteraciones o diferentes trastornos del lenguaje. ¿Cuáles son, por ejemplo? Bueno, el espectro es muy amplio. Claro. Desde lo que sería lo más severo, que es cuando hay ausencia del lenguaje. Ese niño puede llegar a no desarrollar el lenguaje. O puede haber una detención en el proceso de desarrollo del lenguaje. O desviaciones, y ahí también se abre todo un abanico de alteraciones. Estas alteraciones pueden ser de distinto grado de severidad y comprometer distintos aspectos. Un aspecto, tal vez el más no tan severo, sería alteraciones en la dicción. Claro, en la los chicos que no adquirieron en tiempo y forma determinados sonidos. O que pronuncia una consonante, un fonema, en vez de otro, o sea, sí, L por pueden R, decir por rosa, ejemplo. Dicen losa, o pueden decir osa, O y la dosa, omitan, claro. o dosa, y la sustituyen por otra. Claro. Sería lo más leve, pero hay niños que sustituyen, omiten muchos fonemas, entonces casi se transforma en una jerga, con lo cual es prácticamente ininteligible para lo que sería un interlocutor eventual, es decir, conforman las palabras de un modo inadecuado. Ahora, esas alteraciones, como los cambios de los fonemas, en determinado momento son normales en el sentido de parte del desarrollo o cuando ya nos tienen que preocupar. Bueno, lo esperable es que un niño alrededor de los 4 años y medio, siendo muy generosa, 5, ya domine todo el repertorio de fonemas. O sea, de modo tal que cuando ingresa en un primer grado, ya tiene un conocimiento pleno, un dominio y un uso adecuado de los fonemas. Ahora, decías que esto es lo más leve. ¿Cómo continúa? Bueno, después hay niños que tienen trastornos en la estructuración, en la organización de sus enunciados, de su discurso, es decir, que las combinatorias entre las palabras para formar sus frases o enunciados está alterado, entonces, o que puede ser muy precario, o sea, no tiene todos los componentes de la frase, o con alteraciones, digamos, de ubicar inadecuadamente el orden de las palabras. También hay alteraciones que comprometen lo que sería la semántica, o sea, la significación de lo que dicen, que usan inadecuadamente o combinan inadecuadamente las palabras entre sí para formar un enunciado y dar cuenta de una idea. Y muchas veces se combina todo, o sea, alteraciones en la dicción, alteraciones en la organización de la frase y alteraciones en en la significación de
de lo que dicen. Y después las funciones del lenguaje, es decir, pueden estar muy alteradas. Hay niños con un compromiso desde el punto de vista de su estructuración psíquica muy severa, problemáticas en la dinámica, digamos, de comunicación muy severas, niños que no usan el lenguaje al servicio del encuentro y el intercambio, y que hay muchas distorsiones en la función, o el lenguaje no cumple la función fundamental, que es la de unión y encuentro e intercambio, claro, comunicación con el otro. Mucho de lo que acabas de decir me recuerda el título del libro de Vygotsky, Pensamiento y lenguaje. ¿Cuál es entonces la relación? Están mutuamente implicados el pensamiento y el lenguaje, ¿no es cierto? ¿El lenguaje traduce el pensamiento? No, en realidad simultáneamente, a ver, hay muchas escuelas filosóficas y psicológicas que lo han tomado esto como objeto de estudio, porque la verdad que es un tema complejo y controvertido de cómo se piensa de distintas perspectivas. Pero yo tomaría lo que dice Julia Kristeva, ¿sí? Y ella plantea justamente que el lenguaje forma parte de la realidad del pensamiento, o sea, el pensamiento está conformado del lenguaje y además su realización, o sea, la posibilidad de pensar es la posibilidad justamente que da el haber conquistado el lenguaje. Claro. Es decir, pensamos con lenguaje, aunque al principio sea todo esto mucho más rudimentario y se vaya complejizando, ¿no? Bueno, seguramente muchos de los Seguramente muchos de los trastornos que mencionaste, incluida la tartamudez, pueden ser detectados por el docente. Te diría, Mirta, que el ámbito escolar, el espacio escolar, es un lugar de detección privilegiado. Y de hecho, una importante cantidad de detecciones se hacen primariamente en la escuela. Desde la ausencia del lenguaje también, es decir, desde una sala maternal, donde se puede ver en el niño determinados comportamientos que dan cuenta de que algo del orden de la comunicación se está comprometiendo, de lo social del niño, pero también en el jardín de infantes, porque el periodo del jardín de infantes es un periodo floreciente del lenguaje. Así es. Entonces se puede detectar. Y ya que nombras la tartamudez, justamente alrededor de los 3 años ocurre que el niño está complejizando su discurso y puede ponerse vacilante o dubitativo, lo cual no es tartamudez. Pero un niño, cuando empieza a hacer esfuerzo con el cuerpo y empieza a alterar el ritmo de lo que dice y se bloquea y empieza a alterar la fluidez, es un momento donde hay que estar alerta de que esto no se consolide más adelante, ¿no es cierto? Bueno, hay algo que ocurre muchas veces en las escuelas y es que los docentes se apoyan en aquellos chicos que hablan más, que tienen más disposición para hablar. Yo muchas veces pienso que si siempre son los mismos los que hablan, siempre son los mismos los que callan. Entonces, ¿cómo puede hacer el docente para habilitar la palabra de todos? Bueno, me parece fundamental lo que estás planteando, porque, digamos, la escuela cada vez, en la medida que el niño se va desarrollando, pasa a ser justamente el ámbito privilegiado de lo social, ¿no es cierto? Y el lenguaje es algo eminentemente social. Entonces, me parece que el docente tiene que estar muy atento a esto y convocarlo dentro de las posibilidades de cada uno a participar lo más posible, ¿no es cierto? Pero a veces el niño necesita que alguien le habilite como hablante. Entonces, por ahí en la familia no ocurre, pero en el ámbito escolar, una maestra que le pide una opinión,
que le pide un punto de vista o que comprendió de un conocimiento, le da la oportunidad de dar cuenta de cómo piensa y sus ideas, y eso lo fortalece como hablante, ¿no? Bueno, un niño necesita que el docente realce además su palabra. Exactamente. Para que un niño progrese también en la construcción y el desarrollo del lenguaje, necesita que se le valorice, como todos, ¿no es cierto?, su producción. Entonces, el darle la oportunidad de hablar y en valorizarle su verbalización y su intervención, realmente nutre, ¿no? Claro. y estimula mucho al niño. Irene, por último, muchas veces un docente deriva a una familia para que el hijo vaya a consultar a un fonoaudiólogo. A partir de ahí, ¿cuál es la relación entre el fonoaudiólogo y la escuela o el docente? Mi punto de vista es que es fundamental continuar la relación, justamente porque pienso que la escuela es un contexto complejo, ¿no es cierto? Entonces, me parece que una vez que cuando llega el niño y es evaluado para poder interpretar, conocer y ver cómo ayudarlo en una problemática del lenguaje, el terapeuta, de hecho yo lo hago, debe ponerse en comunicación con la escuela y con los docentes, y de un modo interdisciplinario participar e intervenir, ¿no es cierto? El terapeuta informando al docente de cuál es la problemática del niño y tal vez sugerirle algunas estrategias o recursos que puedan ser útiles para propiciar que el niño progrese. Y para el terapeuta es fundamental los registros que el docente hace, que seguramente son muy ricos y que van a ampliar la comprensión del niño, ¿no? Gracias, Irene. Gracias a vos. Tenía 10 años y un gato peludo, funámbulo y necio, que me esperaba en los alambres.